Pedro Espinosa. Soy artesano de aquí de San Juan de Oriente, propietario de este taller que hemos llamado Taller de Artesanía de la Urraca. Ahora tenemos 20 años de experiencia, 17 años trabajando ya en un taller independiente. En los 3 primeros años trabajé como asalariado en otros talleres donde lo que hice fue trabajar lo que yo podía, pero adquirí el conocimiento de otros. Yo solamente podía trabajar las cosas básicas. Lo básico es como poder aplicar pintura, poder decorar un diseño o pulir una pieza. Pero luego yo tuve que tomar cursos como de torno, cursos de diseño, para poder desarrollar más mis habilidades. Y la materia prima que usamos es barro. El barro es local de aquí de San Juan de Oriente. En tiempos pasados, cada artesano en su jardín, en su patio, en su finca, él extraía el barro. Y de una manera muy artesanal se extraía el barro de la tierra, se secaba y se cortaba en trozos pequeños, tal vez como esto. Como todo esto, así el barro se hacía pedacitos. Entonces cuando lo estabas haciendo así, le ibas quitando la madera, las raíces, las piedras que podías ver. Y después se ponía en un lugar fresco y se tapaba con plástico y se mojaba por más o menos 12 horas. Por ejemplo, hacía esto hoy y mañana por la mañana ya el barro estaba hecho masa. Entonces lo tendíamos en el suelo con una lona grande y ahí se mezclaba, por ejemplo, 100 libras de barro con 20 libras de arena. Eso es el 80% de barro y 20% de arena. Y se mezclaba con los pies, eso se llama amasado. Pero hoy día hay 2 personas en San Juan de Oriente que ellos crearon ya su propia microempresa y ellos están preparando barro. Y ellos ahora están usando un molino de martillo. Ellos extraen, igual que nosotros antes, el barro de la tierra, lo secan, pero antes de mojarlo, entonces seco, lo pasan por un molino de martillo y lo polvorizan. Una vez pulverizado, ya ellos solo le mezclan la arena y lo mojan con agua y mojan muy rápido. Ya no necesitan mojarlo de un día para otro, como lo hacíamos nosotros antes. Entonces, esto que vino a hacer 2 cosas: generar empleo en el municipio, porque ya hay 2 señores con 2 microempresas procesando barro, y para nosotros lo que hizo fue garantizar un mejor material para nuestro trabajo y agilizar el proceso, porque yo ya no me atraso todo este tiempo preparando el barro. Entonces compro el barro ya preparado, como este ya es un barro preparado, entonces yo solamente lo compro ya listo para trabajar. Y después de lo que es el amasado del barro, esto que les acabo de contar, entonces empieza ya el proceso de la cerámica. Entonces aquí vamos a darle forma a una piececita, que de esta misma forma he hecho todas las piezas que están aquí. Para nosotros esta es la única máquina que nosotros usamos, el torno. Y el torneado consiste en centrar el barro, subirlo de esta forma y luego bajarlo. Este ejercicio es para tratar que si el barro lleva algún tipo de aire, extraérselo. Luego ya hacemos este ejercicio que se llama abrir el barro. Después que abrimos el barro, hacemos una forma cilíndrica. La forma cilíndrica va a ir de acuerdo al tamaño de la pieza o la cantidad de barro que tenemos. Una vez que nosotros tenemos la forma cilíndrica, entonces
procedemos a darle la forma a la pieza. La forma de la pieza depende que si ya tenemos una muestra, ya tenemos un patrón de lo que vamos a hacer, o algunas veces en el torno uno está trabajando y se le ocurre hacer cualquier forma. Entonces ahora vamos a hacer una vasijita con cuello. Esto que yo voy cortándole es porque las imperfecciones de la pieza van saliendo al final, entonces yo debo ir cortando para mantener una orilla de la pieza más o menos uniforme. Entonces, si ustedes se fijaron, aquí yo no usé otra herramienta más que cositas que como un trozo de nylon para cortar y mis manos. Entonces este es el primer procedimiento y aquí tenemos una pieza confeccionada. Esta pieza va a estar ahí más o menos por un par de horas. Ahora que el tiempo está frío, va a estar por un par de horas hasta que la pieza esté semiseca. Una vez que ya está semiseca, entonces yo la puedo poner de esta forma y puedo retornear. Nosotros le llamamos retornear, componer la parte de abajo de la pieza. Después que la pieza está compuesta, entonces hay un proceso que se llama alisado. El alisado es lo que él está haciendo. Él está quitándole todos los poros a la pieza. Eso lo hace con una piedra de río y agua. Nada más eso está haciendo él, alisando. Y hay dos procesos de la cerámica. Por ejemplo, la pieza que él está haciendo, la vamos a alisar y después de alisada yo le voy a hacer cierta decoración y la vamos a dejar secar para ponerla al horno. Esta se llama cerámica decorativa o cerámica pintada en acrílico. ¿Por qué? La vamos a quemar solo en barro y después del horno vamos a poner pintura acrílica. Y esta es la forma más moderna que se trabaja hoy en San Juan de Oriente. Pero la forma clásica es este tipo de trabajo, las piezas que están en la mesa y las piezas que están aquí. Las piezas que están en la mesa son piezas de arte precolombino. Por ejemplo, esta es una taza y tiene su información. Dice que es una taza del periodo policromo de la cerámica Luna. El motivo es serpiente emplumada estilizada tipo A. El origen en el lago Cocibolca, en la playa del Menco, en Nicaragua. La información fue tomada de la colección privada de mi museo, un museo en la ciudad de Granada. Esta pieza prácticamente es una réplica, está con las medidas y los colores exactos. Esta es un dibujo precolombino, pero está con un color moderno y la técnica también bastante modernizada. Entonces yo mezclo este tipo de cosas, el dibujo precolombino en una forma moderna, o algunas veces la forma completamente precolombina pero con una técnica moderna. Por ejemplo, esta pieza se llama vasija esfinge de jaguar. Prácticamente esta forma se ha convertido en un emblema de nuestra cerámica. O sea, una vasija de esta forma identifica a la cerámica de San Juan de Oriente. El decorado de esta pieza es en esta técnica, pero yo usé mi propia técnica y usé un calado inciso en ella. Entonces estoy demostrando mi habilidad, modernizando un poco, pero también tratando de que la forma de la pieza se mantenga para mantener identidad en nuestro producto. Eso es hablando de la cerámica precolombina. La cerámica creativa es esta. Es la cerámica que usamos, por ejemplo, este es un dibujo geométrico.
donde hicimos la pieza, la alisamos y después que la alisamos le pusimos una base de barro colado. Después que le pusimos el barro colado, la vamos a pulir. Después de pulida, entonces nosotros le ponemos un color. Esta es una técnica diferente que la pintada en acrílico. Esta se pinta en crudo y este es un dibujo geométrico. Este es un dibujo inspirado en otro artista y yo tomé el diseño y lo hice en cerámica. Una vez de que la pieza está pintada antes del horno, esta técnica se pinta antes del horno, entonces se deja secar la pieza, que esté bien seca, para después calarla. Calarla es hacerle todos los detalles. Aquí les voy a hacer una demostración de lo que es calar una pieza. Por ejemplo, esta pieza ya está decorada, pero necesito calarla. Esto es calar la pieza. Entonces, si ustedes ven, ahí ya van quedando los detalles en la pieza. Esta pieza está cruda, esta pieza no la hemos puesto al horno. Hasta que tenga todito sus detalles listos, voy a proceder a ponerla al horno. Y esta es la técnica tradicional, como se trabaja en San Juan de Oriente. Si han visto, siempre estoy usando herramientas que yo mismo hago. No hemos tenido que requerir de algo que compramos en una ferretería, de algo que tuvimos que dar a hacer especial. Entonces, todo esto hace que la pieza tenga un valor agregado, que es una pieza elaborada 100% de una manera artesanal. Una vez que yo tenga terminada la pieza, voy a llevarla al horno. Si gustan, les demuestro dónde está el horno para que vamos a ver el horno y de la forma en que ponemos las piezas dentro del horno. Todas estas ya son piezas ya terminadas. Ponemos las piezas aquí, depositamos la pieza aquí y depende de la cantidad de piezas o del tamaño, así las acomodo y van a estar en un precalentamiento como está el horno ahora. Esto va a durar más o menos 4 o 5 horas hasta que el horno y la pieza están muy calientes y la pieza está bien seca. Entonces en ese momento, esto ya sería como a las 5 o 6 de la tarde, yo voy a sellar el horno con barro mojado, sello con ladrillo y comienzo a poner fuego fuerte hasta que el horno va a alcanzar 450 o 500 grados.
y la llama del fuego se va a poder ver aquí. Eso dura más o menos, después de las 5 horas de precalentamiento, 2 horas de fuego fuerte. Entonces en esas 2 horas la pieza se va a cocer. Y eso es todo el proceso de la cerámica. Al siguiente día, si es una pieza como esta, yo la voy a sacar y va a salir en barro natural y la voy a trabajar con colores acrílicos. Pero si es una pieza como la que yo estuve calando, esa pieza ya sale lista para el mercado. Y ese es prácticamente el proceso de la cerámica. Creo que compartí las dos técnicas que yo trabajo: cerámica precolombina y cerámica moderna o pintadas en acrílico.